millonario hasta la muerte. ¿Oíste, bebé? Tráeme, Pablo, real hasta qué. Real hasta la muerte. Exacto. Hoy vamos a analizar la desorbitada cifra de dinero que tiene y gasta Anuel. Es un fenómeno, los carros más igual a gran puta. Los tengo yo siempre los he tenido. Además de sus increíbles lujos que están al alcance de muy pocos, y es que ¿cuánto dinero tienes que tener para regalarle un collar de $10.000 a una niña en mitad de un concierto? Esto es algo que solo Anuel y muy pocos más serían capaces de hacer. Odiado por muchos y querido por muchos otros más, este artista internacional no para de llenarse los bolsillos de dinero. Cada día gana miles y miles de dólares. Cada una de sus canciones alcanza los millones de reproducciones y estamos lejos de ver su caída. Su fama reconocida mundialmente le hace estar en el punto de mira de los haters, pero a pesar de esto, a Anuel no se le ve muy preocupado por ellos. ¿Quién se iba a preocupar por haters teniendo millones de dólares en el banco y una vida de lujo sin sueño? Antes de empezar, traigo un reto para ti. Tienes que darle un like y suscribirte al canal en menos de 3 segundos. 1, 2, 3. ¿Has ganado o has perdido? Sea como sea, empecemos con el video. Emmanuel Santiago nació el 25 de noviembre de 1992 en Puerto Rico. Sí, su nombre de pila es Emanuel, de ahí salió su diminutivo Anuel. Desde que era un niño, Emanuel tuvo inclinaciones por la música, tanto que a los 14 años comenzó a grabar temas, publicándolos 4 años después a través de varias plataformas en internet cuando cumplió los 18 años. En sus comienzos hizo colaboraciones con artistas emergentes o bastante famosos ya, como por ejemplo Ñengo Flow y Ozuna. A partir de ahí, en 2016, su carrera se disparó hasta el espacio como un cohete de SpaceX. Cuenta con 37 millones de seguidores en Instagram y muchos incontables en la vida real, aunque ni 1% sabe realmente los lujos y el dinero que este artista es capaz de disfrutar. Pero no te preocupes, si ves el video completo, tú estarás dentro de ese 1%. Vamos a empezar hablando de su casa. Bueno, en realidad, una de sus muchas casas. Anuel vive en South Miami, en el lujoso complejo Porsche Design Tower, que cuenta con más de 60 pisos, valorados cada uno de ellos en $6 millones. Aunque para ti y para mí eso es una barbaridad de dinero, para la estrella de la música solo es limosna. El lujoso chalet de Anuel tiene 5 habitaciones muy espaciosas, un increíble y amplio elevador para transportar automóviles hasta arriba. Sí, como escuchaste, en este edificio el rapero puede subir todos sus coches hasta el apartamento. Además, también cuenta con una pasarela en el segundo piso con una impresionante vista de la bahía, un balcón con una vista privilegiada al mar, amplios vestidores y armarios para guardar su ropa y sus increíbles joyas, de las que te hablaré más adelante. Además, la superficie del departamento es de 5.600 pies cuadrados, ideal para que Anuel disfrute de sus lujos que tanto trabajo le ha costado conseguir. Sí, muy bien, bonita casa. Pero quieres saber los coches que suben su increíble elevador, ¿verdad? Bien, entre las bestias que el boricua maneja encontramos un Lamborghini Urus, con un increíble motor V8 biturbo de 4 litros que alcanza los 650 caballos de fuerza y 850 Nm. Tiene el poder de acelerar de 0 a 100 km en 3.6 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 305 km por hora. Este coche, en comparación con su casa, no cuesta nada, únicamente la cifra de $245.000. Pero espera, que este es el primero de muchos, y el más barato evidentemente, y es que vamos a pasar a lo que llama el carro Batman, debido a su parecido con el Batimóvil. Es el Polaris Slingshot, capaz de acelerar de 0 a 100 km en 6 segundos y con una caja manual de 5 velocidades. Puede alcanzar los 205 km por hora. Sé que te estás pensando que no es nada del otro mundo, pero es que lo espectacular de este coche no es la velocidad punta, sino su carrocería en sí, por no hablar de su motor Polaris Prostar de 4 cilindros. Parece un coche carísimo, ¿no? Pues como ya viste el otro día en el video de los 10 deportivos más caros del mundo, este no está dentro de esta lista. De hecho, le falta bastante para entrar en este top, ya que tiene un precio de venta de un poco menos de $300.000. Pero vamos, por muy barato que sea, yo sigo sin poder comprarlo. Y si no puedo comprar este Batimóvil, ya ni hablar del siguiente coche que te contaré a continuación. Y es que este es el preferido de toda la colección de Anuel, al menos desde el punto de vista del cantante. No es nada más ni nada menos que el Lamborghini Aventador SVJ, con un precio de $500.000. Este Lamborghini cuenta con un potente motor V12 de 6.5 litros y unos increíbles 759 caballos de potencia, lo que le permite superar los 350 km por hora y alcanzar los 100 km por hora en solo 2.8 segundos. Pero espera, ¿piensas que Anuel se conformaría con una edición básica de este coche? Nada más lejos de la realidad. Anuel ha dejado salir su vena otaku y se ha comprado la edición especial de Goku de Dragon Ball, una maravilla de coche, ¿eh? Y si este coche te ha llamado la atención, el siguiente quizás te deja sin aliento, porque a mí personalmente los $500.000 ya me pareció un precio desorbitado, pero cuando he visto el precio del siguiente auto casi se me para el corazón, y es que el siguiente coche de este artista millonario no es nada más ni nada menos que el Bugatti Veyron. Este coche, a
aparte de los récords de precio, también ha roto el récord de velocidad, alcanzando un total de 408 km/h gracias a su increíble potencia de 1000 caballos de fuerza. Además de su amigo Bad Bunny, ¿sabéis quién más tiene el Bugatti Veyron? Si no lo aciertas, tienes que suscribirte y dejar un like, ya que no lo sabes porque no has visto el video en el que te hablo de los coches y lujos de Cristiano Ronaldo, y si lo has visto ya sabrás que este coche tiene un precio total de 2.5 millones de dólares. Además de este coche solo se produjeron un total de 450 unidades en todo el mundo. Ya llevamos medio video casi y sigo sin ver tu comentario, quizás te apetezca dejarlo cuando te enseñe el resto de coches que tiene en su garage, como el bonito Hammer H2 de 85.000 dólares, un increíble y lujoso Rolls Royce Ghost de 450.000 dólares, el Mercedes-Benz AMG GLE 43 Coupé que cuesta un total de 100.000 dólares y otro elegante Rolls Royce concretamente de 400.000 dólares. Saca la cuenta. Bueno, no te preocupes, ya lo saco yo por ti. Teniendo en cuenta todos los coches que hemos nombrado, Anuel se ha gastado un total de 4.570.000 dólares únicamente en coches. Y eso no es todo, porque seguro que acaba comprando otros más lujosos. Y si creéis que acaba aquí, siento decepcionarte, porque en realidad lo bueno va a empezar ahora mismo. ¿Qué tal si hablamos de sus Rolex y relojes de lujo? Y es que el cantante puertorriqueño ha demostrado varias veces que es un amante de los relojes de lujo. Por ejemplo, cuando adquirió una edición limitada de Rolex que salió a la venta a un precio de 40.000 dólares y ahora se estima que vale 100.000 dólares más. Y obviamente no va a ir solo de Rolex, y es que Anuel también comparte con el famoso tenista Rafael Nadal su gusto por el modelo 2703 de Richard Mille, el cual está valorado en 190.000 euros. Y este no es el único modelo de Richard Mille que Anuel posee, ya que tiene en su propiedad por lo menos 3 más. Uno de ellos es una edición limitada de solo 30 unidades en todo el mundo, dedicada a Bubba Watson, el cual está valuado en 275.000 dólares. Los otros dos, aunque no se sabe con exactitud cuál es su modelo exacto, sí que es oficial que vienen en una caja de oro y están valorados en 150.000 dólares y 400.000 dólares respectivamente. Además cuenta con dos relojes prácticamente idénticos. El primero costó 140.000 dólares, pero ahora su valor estimado es de 200.000 dólares, y el segundo fue enviado para ser cubierto de diamantes para frontear, quiero decir, para agregarle el estilo que al cantante puertorriqueño le gusta. Su precio total, este sí que pica un poco más, ya que asciende al $1.000.000. Pero sigamos conociendo más objetos lujosos que posee este chico. Y como no podía faltar, tenemos que hablar de las joyas. ¿Eres capaz de adivinar la frase que tiene escrita en su collar favorito? En realidad te apuesto que sí. Como es obvio, la frase es real hasta la muerte, aunque sí lo oíste, bebé. Este collar tiene un valor de 10.000 dólares, pero el que más me llama la atención es otro collar en el que se puede ver a Jesús y al diablo teniendo una lucha, lo que representa el enfrentamiento entre el bien y el mal que este joven cantante posee en su interior. Este ya se va un poco más de precio, alcanzando los 80.000 dólares. Además también cuenta con otro colgante valorado en 10.000 dólares donde lleva su nombre bordado. Su primera cadena de la casa de lujos Gucci que obtuvo fue pocos después de salir de la cárcel y la obtuvo por 20.000 dólares. Como ya hemos podido ver, esta persona es bastante excéntrica, por lo que no te sorprendería saber que tiene una joya con el nombre de su ex Karol G grabado en el broche. Y como no podía faltar en el mundo del trap, el joven puertorriqueño tiene una dentadura cubierta de diamantes. Arreglaron los dientes, ya tú sabes, ahorita, ahora sí que sí. Bueno, aparte de la dentadura también tiene gafas, pendientes y demás objetos cubiertos de diamante o oro. El valor aproximado de sus joyas es de 3 millones de euros. Uy, y casi me olvidó de mencionar su cadena de oro valorada en 350.000 dólares. Y es que, ¿qué puede faltar dentro de una lujosa vida de un cantante conocido mundialmente? Exacto, un jet privado. Y es que debido a sus giras mundiales el trapero está en constante movimiento y debido a esto decidió comprarse un avión solo para él, con un exterior color negro con rayas plateadas. Esta es la parte del avión más aburrida. Ahora cuando te cuente los detalles de su interior entenderás por qué. Tiene muchos asientos para él y sus acompañantes para que puedan viajar de manera cómoda. Además hay un televisor en el que pueden ver todas las series o películas que deseen. Bueno, y escuchar las canciones del cantante también. Cuando Anuel mostró el baño de su jet privado se rió públicamente porque las personas ricas suelen ocultar esas habitaciones ya que suelen ser muy pequeñas. Sin embargo, según él, el baño de su jet es lo suficientemente grande como para caber incluso un equipo de fútbol. Y ahora que ya has llegado hasta aquí, le voy a contar cuál es su equipo de baloncesto. Nada más ni nada menos que un equipo puertorriqueño llamado Los Capitanes, a los que por el momento no les va nada mal. Se estima que el patrimonio del rapero asciende a más de 20 millones de dólares, pero ¿eres capaz de calcular cuánto dinero se ha gastado en total con todos los lujos que te he contado en el video? A ver quién es el que está más cerca. Además me gustaría saber lo que piensas. ¿Qué te han parecido los lujos de Anuel? ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿Te gusta su música? Te estaré leyendo en los comentarios. Si te han gustado sus coches, también te recomiendo que vayas a ver el video de los 10 deportivos más lujosos y caros del mundo actualmente. No olvides suscribirte y dejar un like y nos vemos muy pronto.